la llamada revolución, que en realidad fue un contragolpe cívico-militar, que tenía un núcleo militar que organizó el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Tuvo en la parte civil un organizador, que fue el doctor José Rafael Molina Ureña. Esto se hizo desde luego coordinado con el presidente depuesto por el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, el profesor Juan Bosch. Y entonces el movimiento tuvo una primera etapa en octubre de 1963, o sea, un mes después, cuando se intentó un contragolpe para instalar al entonces presidente del Senado, Casanova Garrido. Ese movimiento fue delatado. La parte militar la comenzó el coronel Fernández Domínguez cuando él intentó detener el golpe, porque se puso a las órdenes del presidente Bosch. Pero el profesor Bosch consideró que su acción sería casi suicida si él se enfrentaba a los golpistas como él pretendía hacerlo. Fue necesario, ya avanzado el proceso, estoy hablando ya entrando el 65, contactar a Camaño. Aparentemente había cierta inconformidad con Hernando Ramírez. Bueno, el 24 fue la fecha en que, siguiendo algunas informaciones de inteligencia, el triunvirato tomó acción en la jefatura del Estado Mayor del Ejército contra varios de los oficiales comprometidos con el movimiento y fueron sometidos a arresto por orden del jefe de Estado Mayor. Y ahí es donde se puso en marcha lo que había sido establecido como un compromiso del movimiento, que si alguno de los que estaban como parte del mismo fuera detenido o de alguna manera amenazado, los demás iban a actuar. Y eso fue precisamente lo que hizo el capitán Peña Tavera al comando de los sargentos oficialistas, o sea, todo el cuerpo de sargentos de oficina de la jefatura, que actuaron junto con él para detener al jefe de Estado Mayor y entonces crear el estallido del movimiento. E inmediatamente hicieron contacto con Tribuna Democrática para decirles que se había producido el levantamiento de la jefatura de Estado Mayor. Bueno, ahí estaba, como era costumbre, estaba Peña Gómez y estaba también Eugenio Mota Contín, que lo tengo como testigo de la reacción de Peña Gómez, que es la confirmación de que Peña Gómez no tuvo absolutamente ningún conocimiento previo. Bueno, cuando se recibió la llamada, él pensó que era un gancho que le estaban tirando y colgó. Y entonces él llamó a la jefatura de Estado Mayor. Y al contestarle de la jefatura de Estado Mayor le informaron que eso estaba en ese momento en una situación de emergencia porque estaba detenido el jefe de Estado Mayor y que había un movimiento de la oficialidad. Pero es interesante ver que Peña Gómez, su reacción no fue poner el himno nacional, puso la marsellesa. Bueno, de ahí en adelante comenzó todo un proceso de la toma del poder, movilizaciones para neutralizar al triunvirato y la toma del Palacio Nacional que se produjo el domingo en la primera hora. Y a partir de ahí se organizó la participación del doctor Molina por la televisión
Y ahí se produjo la primera violencia contra el contragolpe, porque la aviación comenzó a ametrallar y a tirar cohetes contra el Palacio Nacional. Bueno, porque nosotros no íbamos a ceder la vuelta a la constitucionalidad para poner una junta militar. Y cuando ellos, recuerdo que dijeron que no se podía derramar sangre entre ellos, los hermanos, le dije, y la sangre de los que están ahí en la verja del palacio, porque ya estaba el pueblo tirado ahí a reclamar que se reinstalara el gobierno constitucional. Rivera Caminero, que se había mantenido al margen de San Isidro, o sea, no se había sumado a San Isidro, sino se había mantenido al margen. Fue y se reportó al Palacio Nacional, se puso a las órdenes del presidente Molina. Molina le instruyó poner las unidades de la Marina frente al Cabo Caucedo y darle un ultimátum a la base de San Isidro. Pero el martes la Marina estaba cañoneando el Palacio Nacional. Bueno, en la mañana Molina deja la situación militar en manos de Camaño. Lo que no sabíamos es que en la tarde, tanto Hernando Ramírez como Camaño, los dos juntos, se hicieron presentes en la embajada, tratando de hablar con el embajador que estaba fuera del país. Ellos fueron allá y el encargado de negocio le preguntó, bueno, esta visita reiterada de ustedes tratando de ver al embajador debe interpretarse como que ustedes están dispuestos a cambiar la consigna de la vuelta a la constitucionalidad por una junta militar. Y los dos dijeron que sí. Y entonces el encargado de negocio le preguntó, ¿y Molina qué dice? Dice, no sabemos. Él está en el palacio. Y él dijo, bueno, pero nosotros no hacemos nada con hablar nosotros aquí si no sabemos qué posición tiene él. Y yo estoy dispuesto a ir al palacio, y así mismo lo hizo. Fue donde Molina se entera de que sus jefes militares estaban pidiendo cacao a la embajada. Una cosa insólita. Y Molina se dio cuenta que en una situación militar como la que ya teníamos, ya él no era presidente cuando sus jefes militares podían tomar la decisión de ir a la embajada sin su conocimiento. Y yo bajo otra vez al primer nivel, me encuentro con Camaño. Había venido él mismo a tratar de convencer a Molina de que había que ir a hablar con el embajador que ya había llegado. Pero ya Molina no era presidente cuando su jefe militar estaba pidiéndole que fueran a hablar con el embajador. Molina sale del palacio porque lo sacó Camaño del palacio. El embajador decía que ustedes tienen que ser responsables de la decisión que han tomado. Y nosotros éramos responsables de lo que habíamos hecho, que era iniciar la reposición del gobierno constitucional. Y ellos lo que estaban era tratando de detener lo que ya apuntaba como el triunfo del movimiento, porque ya en el puente se había producido el primer triunfo del sector constitucionalista. Y ahí tuvo Molina una reunión con los militares, con Camaño y todos los que junto con él, Hernando Ramírez, se habían tomado la iniciativa de traicionar el movimiento. Y ahí Camaño fue que despertó, parece que a lo que había hecho, porque Molina me contó que él tiró el fusil en el suelo y se agarró la cabeza a expresar su reacción a lo que él mismo había hecho. Él no se había percatado hasta que Molina se lo reclama.
De manera que de ahí es que Montes se lleva a Camaño para el puente, desde la casa. Pero de acuerdo con el relato que recoge el libro de Gerón, Cándido Gerón, en el camino al puente, Camaño se devolvió y se asiló. Entonces esa noche Montes tuvo que ir a sacar a Camaño del asilo donde se había metido. Bueno, ya de ahí en adelante se produjo ya una situación estrictamente militar. Ya ahí no se estaba debatiendo, sino el contingente que estaba alineado, lo que quedaba de las fuerzas que se habían alineado militares en el movimiento constitucionalista. Bueno, a partir de ese momento se produjo la delación de Peña Gómez, al encargado de la CIA, de la embajada, de que se había perdido el control del movimiento a manos de la izquierda, porque la izquierda, que se había negado a apoyar a Molina, a Bosch, al retorno de Bosch, se involucró entonces en la actividad militar y estaban ya participando en la lucha militar, de la resistencia y de los conflictos que las tropas norteamericanas rodearon en la capital, no se atrevieron a penetrar en la capital. Hubo una consigna también desde Washington de que esa operación no se hiciera porque conllevaba destruir a la capital, a la primera ciudad de América, Santo Domingo. Entonces Johnson no quiso apuntarse ese mérito. Bien, amigas y amigos, con esta primera parte de la versión de lo que fueron los acontecimientos históricos del 24 de abril de 1965 por parte del arquitecto Leopoldo Espaillá Anita, nos da una perspectiva de lo que se vivió un día como hoy, hace 53 años. Es importante establecer que en aquel momento, posterior a la muerte de Trujillo y posterior a la renuncia del Consejo de Estado del doctor Joaquín Balaguer por las presiones tanto de Unión Cívica como de las marchas disipadas y muertes de dominicanos, el país cayó en una circunstancia en función de lo que era el proceso electoral que alumbró al profesor Juan Bosch como primer presidente democrático de nuestro país, con una votación sin parangón y con un cúmulo de garantías, de libertades y de aperturas para nuestro país que no fueron bien vistas por el tradicionalismo y lo que es la plutocracia en sentido general. Eso generó un golpe de Estado, un golpe espurio, asqueroso, maldito, vil, que frustró todo lo relativo a una perspectiva y un proyecto democrático en nuestro país y la Constitución de 1963. Constitución del profesor Juan Bosch, que establecía equidad de género, que establecía la prohibición del latifundio, que establecía lo que era la participación equitativa en sueldo entre hombres y mujeres, que garantizaba lo que era la libertad de pensamiento y de acción política en el país, y ese golpe de Estado frustró este proyecto de nación. En función de eso, 2 años después, por el profundo descalabro de la economía y los niveles de corrupción que vivió en función del triunvirato, pues este país, nuestro país, un militar que intentó detener el golpe en el 63, ideó como elemento de conceptualización de vuelta a la Constitución Rafael Tomás Fernández Domínguez, lo que fue este movimiento que estalló un 24 de abril de 1965. Para ampliarnos sobre este acontecimiento importante, vital de la historia dominicana, contamos con la presencia del doctor César Andrés Caamaño Grullón, Cookie, que fue actor de primera línea de estos acontecimientos y viene a compartir con nosotros la versión de la historia dominicana. Bienvenido, don Cookie. ¿Cómo está usted? Gracias. Bien, muy bien, gracias.
Bienvenido a nuestro programa. Bueno, hay que decir que Don Cookie es un cariño familiar aquí. Su suegro. Es mi suegro. Y un honor pertenecer a la familia Camaño. Y por demás, Don Cookie participó de esa gesta patria de abril de 1965. Y en ese orden, Don Cookie, ¿cómo fueron los hechos ese día, el 24 de abril, desde esa vivencia personal que usted tiene? El 24 de abril, muchos de los jóvenes que estábamos en Ciudad Nueva no sabíamos lo que estaba pasando. Hubo un silencio, un rumor que algo estaba pasando en los campamentos militares, pero no sabíamos qué situación era. Entonces, Francis Camaño había sido trasladado a la aviación. Cosa curiosa, con General Huesi fue que lo llevó para allá porque él tuvo un pleito con Belisario Peguero. Y en esa decisión él termina allá. Y Claudio, mi hermano, lo mandan a Santiago como subjefe de investigaciones criminales. Entonces ahí nos desconectamos todo. El golpe estaba preparado para el 26. Yo no sabía esos datos, yo me enteré posteriormente. Era para el 26. Pero el 24... como se sabe, estalla la revolución porque siendo el capitán Peña Taveras jefe de oficina de la jefatura de Estado Mayor, él era una de las personas más involucradas en el complot. Y él tenía el control de la tropa que custodiaba eso. Cuando él vio que llegó preso Giovanni Gutiérrez, el mayor Lora, los que estaban en el complot lo mandaron a buscar en el ejército. Nunca se dice que te voy a mandar a buscar para decir, no, preséntese a tal sitio. Cuando ellos se presentaron, la orden era desármenlo y arrétenlo. Y apréndanlo, sí. Y entonces Peña Taveras, eso me lo contó Peña Taveras a mí en Chile, pero yo no estaba por ahí, que cuando él vio eso, ahorita me amarran a mí, porque cuando aprieten a esto y lo interroguen, entonces ahí fue que él tomó la decisión de arrestar al jefe de Estado Mayor, él personalmente con su pistola. Usted está preso, general. Él me contaba en Chile, porque estuvimos juntos, él como agregado militar y yo estudiando allá, que el mismo general Rivera Cuesta le decía, muchacho, tú vas a fracasar en tu carrera, deja eso, ¿cómo tú vas a hacerlo? Señor, pásame la pistola, y se la dio a uno de los mayores que lo habían desarmado. Sí. Y ahí comienza la Don Cookie, ¿por qué la revolución de abril? Por el desorden que había en el país y el dolor que había con quitarnos el orden constitucional, el derrocamiento del profesor Juan Bosch. Entonces pasó de un congreso con todo lo que la constitución que Bosch preparó, todo eso viene al íntimo deseo de 3 personas que después fueron 2. Entonces no había control prácticamente del Estado, había una tirantez, sí. Belisario Peguero era jefe de la Marina, de la policía, que era tenía el título de jefe policial de por vida, vitalicio, jefe de la policía vitalicio. Y del otro lado estaba Wessing, que decía tú tienes todo el poder de la policía, pero yo tengo los tanques. Si se vivía en esa tensión, entonces había un desorden tal, no como ahora parece como que está un poquito más desgranado el desorden, pero en aquella época... eran las cantinas policiales, eso eran unas tiendas que le dio el triunvirato a los militares para que trajeran cosas sin pagar impuestos, para los usos de los militares, pero por ahí se metían camiones de whisky, camiones de cigarrillos. Sin embargo, Don Cookie, 1963, golpe de Estado, no hubo una reacción en cuanto a ese golpe de Estado y pasaron 2 años con un triunvirato que incluso al momento de Manolo Tavares Justo levantarse en armas para la restitución constitucional fue fusilado literalmente y nada pasó. ¿Por qué pasaron 2 años? Bueno, la gente se quedó con la boca abierta porque cuando dan el golpe de Estado militarizan la nación. Y es decir, no hubo manera de moverse. Entonces el profesor Bosch, yo con respeto de su memoria, realmente trajo una democracia al país que nosotros no estábamos acostumbrados. No salimos de Trujillo, que era un orden estricto, todo, no se podía ni hablar, bueno, en el comercio
En la Duarte y en la Mella se decía en tiempo de Trujillo, ¿cómo está la cosa? Está buena, pero no se vende. Pero no se vende, no puede decir que estaba mala, Sí. porque Trujillo todo lo... Es decir, de esa dictadura salimos a una democracia tipo Suiza. Cuando a Bosch se le fue, eso me enteré yo después con los militares, cuando a Bosch cada vez se le iba a decir, mire, que los mítines de reafirmación cristiana y eso. No, yo no quiero una sola gota de sangre, esto es un país de libertad. Entonces, cuando tumbaron los que querían entrar, no se atrevieron. Es decir, él, sin darse cuenta, propició que los sinvergüenzas, con las potencias extranjeras, decidieran el golpe. Entonces hubo un frío, la gente le perdió O sea, el que usted cariño. entiende que no hubo una decisión firme ahí Nunca. de Bosch, de tal No, vez no. a los adversarios, como decía Duarte, escarmentarlos. Fíjate que ahora mismo estaba hablando Polibio, el ingeniero Polibio Espinal, que el coronel Fernández Domínguez reunió 12 personas y le dice a Bosch, vamos a... Y le dijo, no, eso es un suicidio. Un suicidio. No se sabe cuál suicidio hubiera sido. Usted en Palacio cogió ahí con el secretario de las Fuerzas Armadas preso también. ¿Cuál suicidio? Lo que hizo Peñata, ¿por qué no hubo suicidio ahí? Don Cookie, ¿por qué fue importante el papel de Francisco Alberto Camaño Deñó, quien es seleccionado y hay que irlo a buscar para sustituir a Hernando Ramírez? Bueno, Hernando Ramírez Cienfuegos, que era el segundo hombre de Rafael Fernández Domínguez. Francia era el cuarto, más o menos, porque fue de los últimos que entró en la componenda. Entonces, la razón que Francis toma el mando es porque cuando quedan, que se han desertado muchísimos oficiales, Hernando Ramírez le da un ataque de diabetes y hay que internarlo. Y le da suelta el mando. Entonces, Montes Arachi es que le dice a Francis, coronel, porque Montes era teniente coronel, el único coronel era Francis, Sí. usted coge el mando. Aparte de eso, a Montes le encantaba pelear y tener eso, pero como que esa responsabilidad de la dirección y tener, como que no le llenaba. Y además era teniente coronel, él era muy fuerte que un coronel estuviera por debajo de él, tú sabes. Eso pasó mucho en Argentina, que Perón siendo coronel llegó a ser jefe del Estado. O sea, aquí había como otra línea. Esa es la primera razón por qué Francis cogió. Entonces Francis toma el mando. Francis se puso, ya yo lo he oído de parte de la familia, cuando él se asila, se desmoronó, cuando vio que todo se cayó. Y entonces se asila. Entonces Claudio, que era siempre fue su mano derecha y asistente. Pero antes del asilo, don Cookie, para llevar la cronología, primero estalla el movimiento, hace preso el capitán Peña Tavera, hace preso al jefe de Estado. Sí. Se llama a Tribuna Democrática. Peña Gómez sabía de este tema, de esta complot. Mucha gente, lo he oído ahora, dice que no, que Peña Gómez no sabía. Pero si lo ponemos de una manera lógica, ¿por qué razón Peña Tavera, que no tenía nada que ver ese Peña con Peña Gómez en familiaridad, va a llamar a un sitio? Ellos estaban combinados de hacía tiempo. Lo que pasa es que Peña Gómez era un jovencito de 23 años, 23 o 24 años, y no era... claro, tenía la la autoría. autoría de eso, pero él sí sabía que se estaba preparando algo y que en cualquier momento, y cuando lo llamó, ahora es el momento. Y anunció. Anunció. Don Cookie, y entonces continuando con la cronología, hablamos de que Camaño se asila, ahí jugaron un papel importante los familiares en cuanto al conocimiento de la historia, de lo que pasó en ese momento. Bueno, yo me entero por Claudio, mi hermano, que fue quien va a buscarlo, cuando lo ve va con... Él fue en la noche a sacarlo, y no Claudio. Y ¿La noche de qué día? El 24, el 25 en la noche. Pues entonces tenemos primero que ir al 24. Sí, vámonos El 24 estalla la revolución y toman el Palacio Nacional. Molina Ureña, Francis Camaño, Hernando Ramírez, Polín Espaillananita, todo el grupo de los complotados. Después de eso fracasan las negociaciones con San Isidro, puesto que no hubo nivel de entendimiento. ¿Cómo viene el tema de la reunión en la embajada norteamericana, donde el embajador, posterior a que se reúnen con el encargado de negocios, establece no es momento de negociación, sino de rendición? No, pero eso fue después, porque Polín lo pone como que se fueron Hernando Ramírez y Francia, ellos dos solos. ¿Cómo fue el asunto? Yo eso lo oigo por primera vez ahora. Por primera vez que yo oigo que Hernando Ramírez, y lo triste es que están muertos los dos.
Para dar su versión. Para dar su versión. Entonces, pero primera vez que lo oigo. O sea, que Ok. ustedes que estuvieron al lado de Camaño, usted también que estuvo al lado de Claudio, nunca habían escuchado la versión de que Francisco Alberto Camaño se presentó a la embajada norteamericana. Nunca habló con él. Cuando él se fue a la embajada, que después va Montejarache, él fue con Claudio y el embajador no le habló. Esa es una historia que está hablada por todo el mundo, en todos los... esta es la primera versión que yo que Francis fue primero. Si el embajador nunca lo quiso hablar con él. Entonces, de Palacio salieron a la embajada. ¿Cómo fue el tema? No, ese tema, ellos, cuando estalló la revolución, que la aviación disparó, Ujú. ahí fue que se armó el corredero de todos los militares. Ahí es que Francis entra en pánico y aparece en la embajada. Claudio, cuando se entera que viene el 25, porque Claudio estaba en Santiago, y aquel famoso mayor del ejército Chino Pichardo, cuando Balaguer, que fue muy famoso, Sí. estaba en Santiago y le presta un Volkswagen que tenía a Claudio para que lo trajera urgente a la capital. Entonces Claudio viene con 3 oficiales más. Cuando la cosa se derrumba, que eran de la policía, no me acuerdo ahora los nombres, Claudio le dijo, devuélvanse ustedes, que vamos a ver en qué está. Entonces Claudio va a la casa de Francis, no hay nadie ahí. Y ahí que Claudio coge los fusiles. Francis tenía varios fusiles. Sí. Entonces Claudio coge 2 G3 y sale con ellos. Y Sigfrido, del hermano de Francis, que era el que lo estaba manejando otro carrito que le estaba dando bola. Y lo va a buscar a la embajada. Lo comienza a buscar por donde quiera, se entera que está en la embajada. Y cuando va a la embajada, ¿En cuál embajada? en la de Salvador. Del Salvador. Entonces, el encargado, el cónsul o el que le abrió la, porque había muchísima gente Claro, ahí. claro. Eso estaba medio lleno. Mucha gente asilada. Asilada. Oh, oh. Entonces Franz, el tipo le dijo, usted no puede entrar y a esta hora no se permite y no se abre. Entonces Claudio volvió a las 5 de la mañana y le dijo, mire, si usted no me abre la puerta a las 5 de la mañana, y que Francia estaba en un estado como con una depresión enorme, como que no podía en ese momento. Eso fue lo que le dijo. Al otro día, cuando Claudio vuelve, que va a Montes también, entonces Claudio le dijo al tipo, si usted no me hable, yo voy a entrar. Voy a romper la puerta a balazo. Y voy para adentro. Y voy para adentro, yo tengo que hablar con él. Y Claudio y Montes que lo reaniman. Entonces ahí es que Francis se levanta y se vuelve el Francis Camaño de Abril. Ok. ¿Me entiendes? Porque estaba avergonzado también de su actitud. Eso me contó Claudio. Se sintió sumamente avergonzado. Entonces de ahí fue que cogió, que no se devolvió más nunca. Entonces, de ahí el puente. Bueno, no, de ahí van, él está buscando las tropas que están regadas y deja tropas en la Galván, unos blindados que habían. Espérenme aquí, porque no había Y lo comunicación. van apostando, claro. Lo No van había celulares ni redes sociales. en esa Claro, época. había que salir a buscar a la gente. Ah, Físicamente. Sí. Desde ahí lo llaman, cuando él está organizando, que encontró un paquete de tropas, con la idea de ir para el puente, porque se sabía que había que parar a San Claro, Isidro, que venía con los tanques del que CEFA. venía Claro. con los tanques. Entonces, ahí es que lo llaman, que por la radio, que el embajador lo quería ver. Entonces, ahí es que Francis va a la embajada. Con Montearache. Va con Monte y Claudio, ellos 3 van. Entonces, ¿Y Molina dónde estaba en ese momento? adentro, En la embajada. en la embajada, Ok. negociando todos ahí. Entonces, cuando Francis llega, lo quisieron desarmar, Francis se regó y no le quiso dejar las armas, y negociaron que entraran con las pistolas. Ah, lograron entrar con la Con pistola. las pistolas, Ok. pero las armas Sí, largas, largas, sí. entonces las dejaron porque cuando Claudio llegó a la embajada le entregó un fusil a Sí. Francis. Entonces ahí no lo dejaban hablar. Cada vez que Francis levantaba la mano, espere un momento, le decía, espérese. La segunda vez, Ahí es que se da el proceso Se da de el que no hay proceso. condición, No hay condición. para negociación, sino rendición. rendición. Entonces, en ese momento, el comandante Bucareli, que era el comandante de San Pedro de Macorís, Estamos hablando del embajador Taple Bennett. Taple Bennett está ahí. Entonces, el comandante Bucareli llama a Hernando Ramírez, que está con el embajador, no sé cómo él se enteró que estaba ahí, en la reunión enorme, a pedir permiso porque la habían tomado, esa fortaleza la había tomado los cadetes de la batalla de la Carrera. Se fueron Sí, a Leti. sí. Entonces Bucareli era el comandante, se puso con ellos, pero él era el comandante. Claro. Y entonces llamó que el pueblo estaba rodeando la fortaleza y quería que le entregaran armas, casi se le entregaba. Entonces ahí es que Francis. no, Francis está mirando. En ese momento, el que le dice al embajador, ustedes ven el desorden que ustedes han hecho. así es. Sí. Miren cómo están, ustedes son los responsables de todo esto. Entonces,
Francis volvió y levantó la mano. Espere su turno. Yo le Pero en ese momento, el embajador le dice a Hernando Ramírez, dígale a Bucareli que no entregue esas armas. Y Hernando le dice, no las entregue, qué sé yo qué. Entonces, el teniente conde Espino, no me acuerdo el primer nombre, que era teniente nada más, se quitó las barras, ahí se las tiró. Me da vergüenza el ejército dominicano, como usted, diciéndolo como Hernando Ramírez. Claro. Pero ahí estaba Molino Ureña mirando para buscar negociaciones. Entonces, tiró las barras, eso es histórico. Eso es histórico, wow. Sí. Yo no puedo pertenecer a un ejército. Porque decían que Hernando Ramírez no era fuerte de mando. Él era muy de oficina. Entonces, en ese momento es que Francis vuelve y levanta la mano para que... Espere su momento. Mire, nosotros nos vamos. Ustedes creen... Entonces, cuando el embajador dijo que habían que pedir, usted verá que aquí hay hombres que están dispuestos a morir por su país. Espérese. Entonces, el embajador le cae atrás. Francis sale. Va saliendo. Me dicen que hasta se golpeó en la cabeza cuando se paró violento. No, y le dio al embajador porque él le cayó atrás. Sí. Espérese entonces. Entonces Francis le trayó a la puerta. Sí. Vámonos. Pues le dijo a Monte y a Claudio, vámonos. Y se fue. Entonces cogieron para el puente. Cuando van al puente, Francis le da orden a 2 o 3 que ya Monte le ha dicho, tú eres el comandante de esto. Para que buscaran los guardias que él había dejado. Las divisiones, cuando no hay nadie. Se ha habido todo el mundo. No había nadie. Ay, Dios mío. Entonces ahí él decide volver a dar otra vuelta y recogió como 60 o 70 militares que estaban regados. Y ahí triunfa en el puente. Entonces, ahí van al puente, cierran. Francia es el que cierra con los dos que se ve siempre en la... atravesado, claro, los dos catarés, y él es el que dirige toda esa operación para que la pongan ahí. Entonces se dividen. ¿Y en la fortaleza finalmente? No, la fortaleza es 3 días después. 3 días después. Entonces, ahí tengo que mencionar un personaje muy importante en la Revolución de Abril, que fue Ilio Capocci. Claro. El coronel el hombre Capocci, rana. El que dirigió la escuela de hombre rana. Entonces, Claudio me contó a mí que cuando los tanques entraron, porque los tanques llegaron hasta la París. Hasta la París. Sí. Entonces, Claudio y Ilio Capocci, vamos a subir a la azotea para yo ver cómo está. Entonces, él había peleado muchísimas guerras. Y entonces dice, hay que cortar aquí. Y ahí. Sí, entonces ahí se formó todo. Cuando él va a dar las instrucciones, Francis de una vez la coge, da las órdenes. Y ahí fue que desbarataron Don Cookie, triunfo en el puente día 28 sobre el pretexto o bajo la sombrilla de proteger la vida y los intereses norteamericanos. Más de casi 40,000 Marines de Estados Unidos llegaron al país. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que pasa es que al derrotar a las tropas de San Isidro, que habían llegado hasta la París, y yo no estuve en ese combate. Yo enteré después, yo estaba con los comandos de Ciudad Nueva, pero yo no sabía, no me había juntado con ellos, no sabía dónde estaban. Claro. No tenían celulares para poderse comunicar. Don Cookie, vamos a hacer una pausita breve y retornamos con la fase final de esta interesante entrevista sobre la Revolución de Abril de 1965. Pausamos. El capitán Mario Peña Tavera se comunicó con el doctor José Francisco Peña Gómez al programa Tribuna Democrática de Radio Comercial, alrededor de la 1:30 de la tarde, quien difundió el inicio de la revuelta militar. Las masas populares se lanzaban a las calles en apoyo al movimiento constitucionalista que clamaba retorno a la constitucionalidad y regreso de voz sin elecciones. La historia reconocerá la revolución del 24 de abril como la epopeya más noble y hermosa de este pueblo. Y a esa epopeya, con toda honra, estarán unidos en nombre de Juan Bosch,
porque él representa el derecho y la legalidad de esta revolución, y el del PRD, que se lanzó a morir por la Constitución Democrática del 1963. Más que noticias, somos EN Televisión. Lo que tienes que ver. Diálogo urgente. Bien, amigas y amigos, continuamos en este su espacio Diálogo Urgente, en esta interesantísima entrevista con Don Cookie, una persona que tuvo acción de primera línea en la Revolución de Abril. Pero antes de continuar, hablando de movimientos sociales, nos encontramos con Rosalba Escalante, que está en vivo desde Bonao, Monseñor Noel, provincia, donde la comunidad está prácticamente en un proceso de huelga, similar a los de esa época, en reivindicación por espacios de participación en función de obras de interés social. Adelante, Rosalba. Buen día, Khalil Michel, muchísimas gracias. Saludos, Elizabeth, y al señor César Andrés Camaño. Nos encontramos, como has dicho, aquí en Bonao, donde los grupos comunitarios han convocado a un paro general de 24 horas, a pesar de que este paro estaba convocado para las 6 de la mañana. Aún no se han empezado los comunitarios, sin embargo, en el pavimento, restos de botellón. Hay una gran cantidad de basura aquí en la calle Secundino Villar y Pedro Columna. Al fondo podemos ver la muestra de que estuvieron quemando neumáticos anoche. Todavía está un poco incendiado ese neumático. Estuvimos también a nuestra llegada aquí a Bonao con algunos y sí nos dijeron que hubo un leve movimiento. Bueno, que vemos la muestra de que no fue leve, porque vemos la gran cantidad de basura que hay regada en las calles, los restos de botella y los neumáticos también. Aquí este paro ha sido convocado por el Movimiento Popular Comunitario. Demandan varias cosas, demandan la construcción de obras, sobre todo la construcción de unos muros de gaviones, así como la terminación del hospital Luisa Emilia. Vamos a hablar con algunos conocimiento de este paro que fue convocado para el día de hoy por 24 horas. Caballero, estamos en vivo por Diálogo Urgente. ¿Cuál es su nombre? Juan Pichardo. Juan Pichardo, ¿usted tenía conocimiento de este paro convocado para hoy? Claro está. ¿Y qué es lo que piden? Eso es celebrando el aniversario del 24 de abril todos los años. O sea, es normal que aquí los 24 de abril hagan este tipo de manifestaciones, pero hoy, ¿tienen algún Palmarito y reclaman muro de contención del río y la reparación urgente del puente de hierro allá abajo? Pues muchísimas gracias, caballero, que tenga buen día. Vamos a seguir aquí preguntando a las demás personas que es normal el 4 de abril en honor al aniversario de la Revolución de Abril del 65. Buen día, caballero. Estamos en vivo para Diálogo Urgente. ¿Cuál es su nombre? Eugenio Sabiñón. Eugenio Sabiñón, ¿usted tenía conocimiento de este paro convocado para hoy? No, yo no tenía conocimiento. No sabía nada entonces. No. Bueno, pues muchísimas gracias, que tenga buen día. Como ustedes han podido ver la muestra también, aquí hay varios miembros de la Policía Nacional y de Operaciones Especiales SWAT ya preparados para esta manifestación que fue convocada por 24 horas. También a la entrada de cada barrio de aquí de Bonao hay apostados varios policías para asegurarse de que todo se haga en orden y que pues la manifestación sea pacífica, como tienen derecho los ciudadanos a quejarse por los problemas que les afectan. Nosotros estamos aquí para hacer una cobertura especial de esta manifestación convocada por varias organizaciones comunitarias, y más adelante vamos a volver a hacer contacto con ustedes para llevarles en vivo todos los detalles de esta manifestación, así como también un informe bien detallado en nuestra emisión de noticias de la 1 de la tarde. Usted no se lo puede perder. Yo regreso con ustedes, muchachos, a los estudios de Diálogo Urgente. Gracias, Rosalba, por tu interesante reporte. Estaremos atentos. Don Cookie, Marines de Estados Unidos
mancillando el suelo dominicano, inauguran la segunda invasión norteamericana en el país. ¿Qué pasó ahí? En ese momento, me acuerdo, estábamos todavía en la Canela esquina Pina, no habíamos llegado a... Francis todavía no era presidente. La orden que dio el coronel Camaño fue fuego, 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 con la C de los dominicanos, sí, ¿verdad? Sí. Yo me imagino ese momento. Sí. Fuego, 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 coño. Así mismo él como dominicano. Así es. Y todo lo que llamaban, yo estaba asistiendo a Cabito Gotró desde ahí, con los teléfonos, porque tenía que ver a alguien pegado al teléfono. Entonces Francis nos ordenó, ustedes, cada vez que alguien llame, ustedes me escriben quién es, me lo enseñan, y uno sigue, para él decir sí, devuélvele lo que sea, o pásame el teléfono. Y entonces llamaron muchísimo, pero tú estás seguro, pero es que tienen unos chalecos que no le entran las balas. Los chalecos antibalas. La primera vez que se ve eso en el mundo. Ay, y Capozzi, que estaba ahí, que era muy antinorteamericano, pero ellos son igual que nosotros, tienen una cabeza, tírale a la cabeza. Dale a la cabeza, dale en el cuello, dale entre los brazos, entre las piernas. No te preocupes que se Antes de una pregunta que tiene Elizabeth, quiero que cierre con ella por la importancia que tiene. Pues ya con la intervención de los norteamericanos, entonces se crea zona constitucionalista, que tiene prácticamente Ciudad Nueva, zona colonial, como sede. Francis presidente. Sin embargo, con la invasión se da lo que viene es la operación limpieza. Bueno, que según me dice don Polibio Michel, mi adorado padre, me pregunta, que le pregunte, ¿por qué llega solo hasta la Braulio Álvarez? Bueno, lo que pasa fue que en las negociaciones, porque de todas maneras se habló de tírenle a los Yankees, sí. Pero estamos hablando de que era mucho, hablan de 42,000, yo no sé dónde estaban, pero era demasiado tropa, tú sabes, con todo el equipo de ellos. Entonces llegó un momento de negociación que se pidió para sacar heridos y demás, tirar un cordón. Hasta el aeropuerto. Un cordón humanitario. Esa fue la franja, idea. sí. Entonces lo que hicieron fue que nos dividieron en dos, la zona norte, dejaron a todos los muchachos allá, cerraron el cordón hasta San Isidro y al aeropuerto también. Entonces ellos le daban armas a los derrotados del CEFA, todo, para que le entraran a los muchachos del norte, le daban toda la logística, todo, nos acabaron con la ayuda de los americanos. Fue una pura traición. Tengo la información de que a quien encontraban en la zona alta de la capital, Villajuana además, le descubrían el hombro derecho, que es donde se apoya el fusil, y si se lo encontraban morado, significa que tiró, lo mataban. ¿Es cierto? Eso se habló mucho. A veces las cosas se exageran, pero eso sí habló mucho. Pero no solo tú, cuando se tira, como tú tienes un fusil, 2 o 3 días te marca. Sí. Más si tú no lo tienes de mucho tiempo, exacto. Se te ve un rojo. Claro. Mataron varios por eso nada más. Y bueno, y usted trajo una imagen también donde se le ve peleando en la revolución. Pero que nos la pongan, por favor. Que producción nos ponga esa imagen para que vean a don Cuqui Camaño junto al coronel Camaño. Entonces, Camaño. Después de esta parte que evidentemente no pudieron ser vencidos los constitucionalistas, viene con la Fuerza Interamericana de Paz. Se inventan la Fuerza Interamericana de Paz y entonces... Mírenlo ahí. ¿Usted es cuál, don Cuqui? El de la izquierda. ¿El jovencito de la izquierda? De la izquierda. Wow, ¿Qué edad tenía usted? 20 años. 20 años en la revolución. Ahí está Claudio al lado mío. Hay otro primo que está atrás. Ese es Barín. No, Barín es el que está adelante con la mano Barín, aquí. Está Camaño. Francis, al que está atrás de Francis es César Rafael, otro primo hermano. Alejandro de Ñosuero, el tío Chibú. Fidencio Vázquez Camaño y Rafael Pérez Camaño. Esos fueron los 9 Camaños que estuvimos en la escolta. Para la historia. Entonces, cuando viene el proceso de negociación, acta institucional, ¿qué pasó ahí? Bueno, cuando se hace el proceso, entonces Francis renuncia. Aclarar una cosita. Yo siempre le dije Francis a mi primo Francis. Sí. Tan pronto lo hacen presidente, a mí se me fue la palabra Francis, fue señor presidente. Señor presidente. Hasta el día que renunció. Siempre él se reía cuando le decía así, porque era una cosa, tú sabes, como que siempre éramos primos. Ya de ahí para adelante, yo dije, no, porque si no poníamos nosotros el orden, claro. La gente miraba. Y entonces, bueno, el acta institucional. Él tira entonces su famoso discurso en el gran meeting de la Fortaleza Osama. Yo me acuerdo ese día cuando íbamos, la multitud nos agarró en la calle que está atrás de la catedral, que va directo a la Fortaleza Osama. Yo iba adelante, íbamos todos, ese grupo. Bueno, a mí me levantaron, el público,
Y yo me agarré el revólver y el fusil y me lo puse arriba. Yo no supe más de Francia hasta que llegamos. A todos nos Increíble. La pregunta llevaron. final. A todos los cargaron con la carabina. La pregunta final. Y don Cookie, finalmente, el papel de las mujeres en la Revolución de Abril, de eso casi no se habla, pero las mujeres tuvieron un papel importante. ¿Cuál fue ese papel, esa vivencia que usted tuvo con respecto a las mujeres en la Revolución de Abril? Dominicanas todas imitando a las grandes patriotas. No solo aprendieron a disparar, a tirar. Nosotros tenemos una academia en el Eugenio María de Hostos. Y las mujeres, igual que los hombres, se entrenaron, hacían lo mismo. Además, los instructores, el machismo, ¿verdad?, las apretaban más para pero no solo eso, sino que toda la labor al principio de enfermería la hacían ellas. Entonces llevaban sus casas también. Cocinaban y se hacían como siempre. Ustedes hacen más que nosotros. Nosotros gritamos más, pero ustedes hacen mucho más que nosotros. Entonces las mujeres se encargaron de la enfermería, hicieron la comida y además pelearon. Con los fusiles en mano. En el minutito final que nos queda para despedir Diálogo Urgente, ¿valió la pena el sacrificio de tantos dominicanos por la vuelta a la constitucionalidad en 1965? Claro, yo estoy de acuerdo 100%, aunque la gente dice que tanta. Si no, esa sangre se estuviera derramando ahora o en otro momento. Eso fue una necesidad nacional y los frutos que por lo menos ahora hablamos de democracia, que hay congreso, es gracias a eso. Si no estuviese seguido con 4 guapos, cada vez que apareciera un guapo. Mensaje final a las nuevas generaciones sobre el papel a jugar, igual que ustedes en su momento, por los retos de hoy en República Dominicana. Bueno, los jóvenes deben de prepararse fundamentalmente con la educación y sus apetencias. Pero teniendo de frente que esta es su patria y que esto hay que defenderlo con todo el corazón y el alma en cualquier momento. Gracias a Dios las revoluciones se dan cada 50 años, allá son 53, hay que tener cuidado. Puede repetir. Bueno, siempre se decía en aquella época, cuando la gente decía en la próxima, y tú decías, pero eso toma 50 años. Yo soy el único que queda de los 9 que estábamos, el único. Caramba, vivo. qué honor. Don Cookie, gracias por habernos privilegiado con su atención, su participación en esta mañana. Y a ustedes, amigas y amigos dominicanos de buena voluntad, recordar que ayer, como ellos lo hicieron, hoy nos corresponde a nosotros luchar, como dice don Cookie, para defender esta patria que nos legaron Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Mella, puesto que cada día los retos son aquellos que se plantean y cada era los pares. Está en nosotros el reivindicar lo que es el amor por nuestra amada República Dominicana. Con esto despedimos nuestra jornada de hoy de Diálogo Urgente, recordándoles que mañana tenemos una cita a las 6 de la mañana nuevamente. Sigan con EN Televisión, lo que tiene que ver. Pasen, feliz resto del día. Pero vuelve y retoñece en primavera, pues los hombres de mi patria no se humillan, son muy grandes y machos para rendirse. Tienen sangre de Duarte, Sánchez y Mella, aquellos que desde la tumba nos animan.